Buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Gusto de saludarles y sean bienvenidos entonces a este breve estudio bíblico y al estudio que posteriormente tendremos. Gracias nuevamente por la invitación. Dios les bendiga. Pastor, gracias. Bueno, eh, la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Amén. Y vemos cuán seriamente Dios demanda que el hombre lo glorifique en la medida en que lo conoce. Aunque solo lo conozcamos como el sabio y poderoso Creador, Él quiere que lo adoremos tanto, de tal manera como el Creador que es. Ya solo por eso debemos amarlo, reverenciarlo y obedecerlo de todo corazón. Ni le dieron gracias, acaba de señalar el apóstol. Todo el tiempo tengamos presente que Dios es la fuente de todo lo que somos y poseemos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice Hechos 17:28. Por eso, una parte importante de nuestro culto, de nuestro servicio divino, es agradecer continuamente a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y dándole a Él la gloria por todo. Y recordemos lo siguiente: si los gentiles que están sin la luz del Evangelio, no obstante, son inexcusables para no glorificar ni agradecer a Dios, ¿qué será de nosotros si no lo hacemos? A nosotros Dios nos habló primero por boca de sus profetas y luego por medio de su propio Hijo. ¿Qué hará de nosotros si no glorificamos ni agradecemos a Dios de la manera en que corresponde? Vale la pena analizar más profundamente qué significa glorificar a Dios. Esto no se hace solamente con palabras, gestos o espléndidas acciones. No. Quienes entienden que Dios es espíritu saben que deben adorarlo en espíritu y en verdad, tal como señala Juan 4:24. Como ya señalé, Dios espera que lo adoremos en la misma medida en que Él se nos ha revelado. Hemos de amarlo en la medida en que conocemos su amor. Hemos de temerle en la medida en que lo conocemos como digno de reverencia. Hemos de creer en Él en la medida en que lo conocemos como fiel y verdadero. Hemos de obedecerle en todo en la medida en que sabemos que tiene autoridad universal sobre nosotros y el derecho de mandarnos, de darnos las órdenes que Él estime conveniente, y no ver eso como una carga malvada, maliciosa de parte de Dios en contra de nosotros, sino al contrario, sentirnos bendecidos, privilegiados, por el hecho de que estamos cumpliendo un mandato divino. Esto es lo que significa glorificarlo como a Dios. Y si en serio queremos honrarlo de esa manera, tenemos que caer derribados delante de Él, por causa de todas las deficiencias y transgresiones que todavía vamos a encontrar en nosotros, independiente de que ya seamos arrepentidos. Debemos admitir que sus juicios son totalmente justos si decide castigarnos con el infierno. Entonces lo glorificamos como Dios y Él recibe de vuelta la gloria que el hombre le negó en la caída, cuando la serpiente sedujo a la mujer con las palabras: ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo el árbol del jardín? No moriréis. La más grande tentación que se ha entregado, como lo dice Génesis 3 del 1 al 4. Cuando nos confesamos culpables al punto de merecer la muerte, entonces glorificamos a Dios como tal. Pero Él también nos reveló su plan de salvación, nos reveló el nombre de su Hijo y su ferviente deseo de salvar a todos los que besan u honran al Hijo, como lo dice Salmos capítulo 2, versículo 12. Por eso, reconozcamos como verdadera la palabra de Dios, de modo que no desperdiciemos su gracia. Valoremos dignamente su evangelio y creamos en su misericordia. Eso significa glorificar realmente a Dios.
El deseo sincero de Dios es que los pobres pecadores, como nosotros, que viven por la fe en su Hijo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como señala 2 Corintios 5:14. Que se aparten de todo lo que le desagrada y en cambio hagan todo lo que le agrada. Y que lo hagamos con corazones contentos, agradecidos, pero especialmente obedientes. Y ante todas nuestras deficiencias siempre hemos de seguir creyendo en el eterno perdón que nos prometió con toda seriedad y que Él obtuvo para nosotros a un precio tan alto. Todo esto es parte de la glorificación de Dios. Si esto no se cumple y en cambio nos envanecemos en nuestros razonamientos y comenzamos a vivir en libertinaje en contra de lo que aprendimos de Dios, es un justo castigo que Dios en consecuencia también nos quite su luz y deje entenebrecido nuestro necio corazón, como lo dice Romanos 1:21. Y así, cometiendo toda clase de locuras, como comenta el apóstol acerca de los gentiles, que lo menciona más adelante en el versículo o los versículos 24 al 32. Todo, o sea, esta es la seria enseñanza de nuestro texto, que efectivamente debiera impresionarnos, siendo que Dios nos confió su evangelio. Piensen en tamaña bendición. Se nos ha confiado el evangelio desde Mateo 28:20 en adelante. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Si nosotros no nos encargamos de aquel bendito trabajo, ¿quién lo va a hacer en lugar de nosotros? Sin duda que nadie. Dios nos fortaleció tanto que no solo expuso su creación a nuestros ojos, llena de elocuentes testimonios de su eterno poder y sabiduría, sino que también nos dio desde el cielo a su propio Hijo, para que viniese a ser nuestro hermano y nuestro fiel mediador. Y Él nos redimió del pecado y de la maldición, cumpliendo la ley y derramando su sangre inocente en favor de nosotros. Además, nos dio su palabra referente a todo esto y nos envió y envía todavía a su Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu obra en nosotros todo lo que hace falta para la vida y piedad. Nos llama, despierta, ilumina, reprende y reconforta de acuerdo a nuestras necesidades. Pensémoslo. Dios nos dio y sigue dando todo esto, y el mundo, no obstante, va tranquilo por su propio camino de maldad. El mundo no teme a Dios, ni lo glorifica, ni le interesa hacerlo tampoco, ni le da gracias a Dios por todos sus favores. No, vive descaradamente en sus pecados, en su vanidad e idolatría. ¿A quién puede extrañar entonces que Dios entregue el mundo al error y permita que quede tan enceguecido y empedernido que no le tema al infierno ni siquiera por un minuto? Sin embargo, cuánto más terrible será el juicio de Dios para nosotros, los que recibimos el perdón, la vida y la luz del Espíritu, los que hemos gustado la bondad de Dios y hemos comenzado a caminar en el Espíritu. Si nuevamente nos apartamos y nos envanecemos en nuestros razonamientos y vivimos en placeres prohibidos por Él y en pecados intencionales, por más débiles y pecaminosos que seamos, si tan solo le damos la gloria a Dios confesándole nuestros pecados, juzgándonos a nosotros mismos y buscando salvación en su gracia, todo se salvaría. Pero si lo despreciamos, si abusamos de la luz que nos ha dado y le desafiamos sofocando la verdad con injusticia, ¿a quién puede extrañar entonces que la majestuosa justicia de Dios finalmente nos trate de la forma en que el texto que encabeza este pensamiento señala? Pues bueno, pero gracias a Dios podemos dar de que Cristo, por medio de Cristo nos ha dado la victoria para enfrentarnos cara a cara ante Dios nuestro Señor. Demos gracias a Dios por esa gigantesca bendición. Amén. Amén.